Hola y bienvenidos además a mi canal, yo soy Eva y como me queréis llamar. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título, hoy os traigo una nueva reseña de un libro. Por fin os voy a traer una reseña de un libro, aunque no es martes porque no pude, entonces la tenéis otro día, pero el contenido va a ser igual. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Del libro del que os voy a hablar es Las trampas del afecto, editado por Maeva. Y es de Mari Ljungstedt. No sé cómo se pronuncia porque es un nombre así, en plan sueco o por ahí, porque todos los nombres y apellidos de toda la gente que sale en esta historia son así muy rarunos. Pero bueno, este libro, os voy a decir, es un libro que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque me encanta todo el rollo policíaco, mentes criminales, asesinos y esto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Si no sabéis de qué va el libro, va básicamente de que sí va a vender una granja, pero un día en esa granja se comete un crimen y todo se va un poco al traste y empiezan a suceder un montón de cosas relacionadas con esa granja. Como os digo, a mí me encanta todo ese tema, entonces me lancé de lleno a leerme ese libro. Sí es verdad que es bastante gordito, son 360 páginas sin contar los agradecimientos, entonces es un poquito más gordito, es más una lectura más pesada, no es de 100 páginas que se lee en media hora. Entonces, os quiero decir, el libro al principio te presenta a todos los personajes porque hay un montón de personajes, te lo ambienta todo, la granja, los alrededores de la granja, todos los personajes, su vida, su pasado, lo que quieren hacer, cómo piensan, etc. Entonces, al principio es un poco más lenta, más de que te vayas quedando con las cosas. He de decir que no me aprendí todos los nombres, sí que hubo nombres que no me llegué a aprender, pero en regla general la historia lleva un ritmo para que te vayas aprendiendo todos los personajes, aunque sean tropecientos mil, y les cojas pues, o cariño u odio, pero que tengas esa afinidad con ellos. No es una historia lineal en la que los personajes son más planos, que no sé. Un punto positivo y por el que te ayuda a conectar con los personajes es que no está contado desde un narrador en tercera persona que no está involucrado en la historia. Básicamente se centra como cada capítulo en un personaje, te cuentan unas cosas y además hacen como saltos en el tiempo porque hay cierto personaje del que hablan que está muerto, entonces te hablan de lo que pasó antes de que él antes de que él muriese, cuando él estaba vivo, entonces te lo van comentando, se va entrelazando, entonces a lo mejor te cuentan algo que está sucediendo en este presente y cómo se relaciona con el pasado. Por regla general la historia está bastante bien ligada en cuanto a todos los personajes, todos los sucesos, los saltos en el tiempo, y eso está muy bien llevado. A mí sinceramente me sorprendió, no me perdí en ningún momento de la historia. Algo que yo he notado a la hora de leer este libro es que desde el principio te dicen quién es el asesino, pero sin decirte su identidad. Te lo presentan desde un principio ya en plan, este es el asesino, y capítulo tras capítulo vas sabiendo más de él, de cómo es, de cómo piensa, por qué hace lo que hace, pero nunca te llegan a decir qué personaje es. Sí es verdad que te van diciendo pistas y además te crean la ilusión de que sea cierto personaje el asesino, es como que todo apunta hacia él y es como que para que tú te hagas a la idea de que ese personaje es el que comete los crímenes, pero en realidad a lo mejor es o a lo mejor no te lo dicen claramente. Es verdad que hay partes de la historia que se mantuvieron como en secreto hasta el final, que considero que no era importante que se contase al final. Si lo has mantenido en secreto durante toda la historia, no es algo relevante por el que cambie en sí la historia. Es como, si mantienes algo en secreto y al final lo cuentas y da más sentido a la historia, es perfecto que lo guardes hasta el final. Pero si es algo completamente banal, que no está relacionado con los crímenes que pasan, ni por las decisiones que toman los personajes, no entiendo por qué tienes que contarlo al final como si fuese algo sorprendente. Sinceramente, mejor no lo hubieras dicho, te hubieras quedado con esa intriga que a lo mejor le daba un poco más de juguillo a la historia. En sí, la historia a mí me recordó bastante a un capítulo de Mentes Criminales por el hecho desde que siempre te van contando lo de los crímenes y sobre todo como un crimen que no fue buscado, básicamente,
desencadena muchas más cosas. Es como un efecto mariposa, un efecto dominó, que si tiras una ficha por error acaban cayendo todas las demás. Pues algo pasa en este libro, algo así pasa en este libro. Pasa cierto hecho que acaba sucediendo, más hechos y entrelazándose. Hubo partes que me gustaron, hubo partes que no me terminaron de convencer. Como todas las historias no siempre están hechas al 100% por mí, es como la historia no la he escrito yo, así que a lo mejor no siempre tengo que estar de acuerdo al 100%, pero considero que está muy bien llevado, que está muy bien la historia. Y algo que me sorprendió es que como te lo van presentando los hechos, es para que tú vayas haciendo como teorías y yendo a la par que la policía. Con esto me refiero, te van dando unas pistas, unos sucesos, vas conociendo un poco al que hace los crímenes y te vas haciendo una idea de, vale, cometió esto por esto y hizo esto por esto otro. Pero luego a medida que vas avanzando en la historia, las cosas no te cuadran. Por ejemplo, yo lo empecé a leer y cuando vi lo que hizo el primer crimen, dije, vale, pues lo hizo por esta razón. Pero a medida que van sucediendo las cosas digo, no puede ser por esta razón, porque si fuese por esa razón no habría hecho esto otro. Y al final como que todo cobra un sentido, que al fin, que si vas dándote cuenta de las cosas que te van dando, las pequeñas pistas, más que lo obvio, si te fijas más en el detalle, acabas descubriendo el final, porque cuando yo llegué al final sí que era lo que me imaginaba, pero más que nada por las pequeñas pistas y pinceladas que te van dando, no te lo sueltan de sopetón, y es como que las pistas que más parecen reales, que más se notan, son mentira. Entonces me ha gustado bastante, considero que está bastante bien llevado. A mí no me llevó tantísimo leerlo, sí que lo leí en 4 o 5 días, pero tampoco me puse al 100% solo con este libro a leerlo del tirón. Como os digo, la primera parte es más lenta, más introductoria, pero una vez que pues pasa el primer hecho, todo se encadena muy rápido y es como que no te da tiempo a asumir una cosa y ya está pasando otra. Considero que está muy bien llevado los ritmos, que al principio es más lento para que te quedes con los personajes y con todo eso, y que luego se va acelerando y te van dando pinceladas, y no siempre toda la historia se centra en los crímenes, sino que también se centran en otras partes de los personajes, en plan en su vida privada, en su vida amorosa, en su pasado, en las relaciones familiares. Entonces eso creo que también da bastante vida a la historia y la hace más profunda. No simplemente se centra en que los policías están buscando a un asesino, sino que los policías están buscando a un asesino, pero también tienen su vida privada. Esta es mi pequeña reseña, espero que os guste. Me gustaría que me dejarais en comentarios si habéis leído este libro, si habéis leído más libros de este estilo, así rollo policíaco, que te van dando un montón de pistas pero la mitad son falsas y lo vas descubriendo. A mí sinceramente me gusta muchísimo este tipo de juegos. Le doy las gracias a la editorial por hacerme llegar a este libro y como siempre yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, darle a like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!